Claro. Y Martín, ¿y qué cobertura internacional en los medios que has estado te ha dejado Ujú. marcado? O sea, una realidad, ya sea por una comisión o quizás incluso por tus Mm, propios viajes, pero que te ha dejado marcado, que ha dicho, o sea, llega acá y realmente estoy chocando con esta realidad, ¿no? sí. Qué interesante pregunta. Por suerte he tenido varias de ese tipo, ¿no? A ver, yo he viajado a Cuba cuando murió Fidel Castro para notar el cambio en la isla. También viajé a Cuba cuando renunció Castro a la presidencia. Yo tengo el Granma, el periódico oficial cubano, con la renuncia de Mm, Castro escrita en él. Y apreciar la isla desde esa perspectiva como periodista encaletado, porque no podía después llegar como periodista abiertamente, me pareció ujú. muy interesante. Que el periodismo te permite una vida muy intensa, viajar, conocer gente, experimentar una serie de circunstancias, ser testigo de momentos clave, y todo eso es material para la buena literatura. Entonces, luego Ujú. estoy también desarrollando un proyecto digital con unos colegas, ya hemos montado el estudio, las cámaras, eso por un tiempo, evidentemente, estamos haciendo las pruebas, así que espero que luego también nos apoye siguiéndonos. Por supuesto, y seguramente los seguidores Hay de que, Johan hay que, hay Sessions. que armar de a pocos, hay que armar de a poco los followers. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan de Anderas. Bienvenidos a la cuarta edición de Johan Sessions, este podcast que he iniciado hace algún mes ya y que está teniendo buena recepción. Muchas gracias a mis amigos que me están apoyando en este proyecto y el día de hoy estamos con un nuevo entrevistado. El día de hoy tenemos a alguien que personalmente quería realmente que esté en Johan Sessions y que estoy seguro que al público le va a gustar mucho. Un periodista, comunicador, escritor también y que actualmente está pensando en seguir su carrera con el mejor ímpetu del mundo. ¿Cómo estás, Martín Rippel? Bienvenido a Johan Sessions. Buenos días en nuestro caso. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, Johan, por la invitación. Me alegra mucho de que estés incursionando en el podcast y que haya tenido tan buena recepción, ¿no? Poco a poco, cuando uno entra a un medio, cuando uno desarrolla un medio por cuenta propia, los inicios siempre son difíciles, pero la calidad es la que manda al final y yo estoy más que convencido que vas a ir poco a poco ganando más seguidores y te vas a asentar en esta profesión. Gracias, Martín. Gracias por los deseos. Bueno, Martín, yo la verdad que estaba muy entusiasmado de la entrevista, más que nada por el perfil que tú tenías. Hace poco saliste del canal Latina, del canal 2, y bueno, me llamó mucho la atención, la verdad, la trayectoria que has formado en sí, mucho antes incluso de Latina. Entonces yo quería iniciar primero preguntándote, ¿no? En estos días de octubre, ¿qué es lo que Martín Rippel está haciendo? Un poco alejado ya de las pantallas, tuviste un periodo en RPP hace unos días de Ujú. reemplazo, Sí, pero ¿qué es lo que estás sí. haciendo en el día a día? ¿Cómo vives tú estos días? ¿Estás saliendo con la familia? ¿Algunos hobbies? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, Cuéntame. para cualquier profesión es siempre importante mantener un balance entre la vida personal y la vida profesional. Yo creo que en el caso especial de los periodistas y de un país tan intenso como Perú, nos hemos pasado, o en mi caso al menos, muchos años muy abocados a la profesión 24/7. Pero quizás eso es lo que corresponde cuando estás en tus 20 o en tus primeros 30. Yo tengo ya 42, una familia con dos pequeños, entonces sí trato de dividir claramente mis tiempos entre el que Ujú, paso con mi familia y el que le dedico a mi vocación, ¿no? Que es el periodismo y el comunicar. Sin embargo, estoy muy metido en varios proyectos. Estuve hasta hace algunos días en RPP, en un reemplazo. Me gustó mucho volver a reencontrarme con el día a día, con el vértigo de la cobertura en nuestro país. Es para nosotros un shot de adrenalina, ¿no? El volver a pisar una redacción y poder estar al aire y entrevistar a los personajes del día. Eso me motivó bastante. Sigo yo colaborando para medios internacionales. Publiqué hace no mucho un eh, podcast para BBC Radio de Lenin Tamayo, el peruano creador del Q-Pop o el Q-Pop, ujú, ¿no? Que me parece un personaje extraordinario. A los de la BBC le interesó, querían hacerle seguimiento durante una temporada y yo estuve desarrollando un perfil de él que acaba de salir publicado hace poco. Y luego ujú. estoy también desarrollando un proyecto digital con unos colegas, ya hemos montado el estudio, las cámaras, eso por un tiempo, evidentemente, estamos haciendo las pruebas, así que espero que luego también nos apoye siguiéndonos. Por supuesto, y seguramente los seguidores Hay de que, Johan hay que, hay Sessions. que armar de a pocos, hay que armar de a poco los followers. Hay que armar un poco los followers, pero de verdad que con la carrera y seguramente con la producción que están haciendo detrás, les va a ir muy bien.
De hecho, en este mundo ahora cada vez hay más podcasts, más competencia, por Sí, ende, ¿no? Hay más sí. audiencia también que los consume. Y Martín, yo te iba a decir algo que me parece interesante sobre el fenómeno podcast. A diferencia, acaso, de como se llama los medios tradicionales, es decir, radio, televisión, periódicos, ujú, no hay ese ánimo de competencia entre los podcasts o entre aquellos que sacan canales digitales. Al contrario, hay un ánimo más colaborativo. Yo creo que es valioso porque toma el ejemplo de Gamarra, ¿no? claro. Cuando tú vas a ¿tú conoces alguna marca de Gamarra? ¿De memoria? ¿Alguna marca de Gamarra o no? Acá esta casaca la compré de Gamarra, pero no, no sé de qué Pero, tienda. exacto. Pero mira, ves qué interesante. Porque tú vas a Gamarra porque sabes que ahí hay un montón de tiendas y vas a encontrar variedad y vas a encontrar un buen producto y vas a encontrar un buen precio, ¿verdad? No es que conozcas específicamente una marca u otra. Es lo mismo con el ecosistema digital. Es decir, mientras más haya canales y propuestas, ofertas, alternativas, más gente, la audiencia y el público, va a acercarse a consumir medios digitales. Si Gamarra fuera una sola tienda, nadie iría, pero son probablemente 500 tiendas. Entonces todo el mundo va porque sabe que va a encontrar en alguna de ellas lo que está buscando. Entonces, yo creo que todos, o la gran mayoría en el ecosistema digital ha entendido que hay que promover a otros para que también entren y así poder aumentar el número de aquellos que entra a consumir Ujú, contenidos digitales y que hoy día me ve a mí y mañana te va a ver a ti y al siguiente día va a ver la Rorro y otro día después va a ver No Somos TV y luego va a pasar el Encerrona, ¿entiendes? claro. Entonces es importante. Claro, y por ejemplo, y para ti, Martín, por ejemplo, que has estado en televisión, en los medios tradicionales, en los canales tradicionales tanto tiempo, conductor de Latina, has estado antes reportero de Punto Final, pero para ti esa transición de los medios tradicionales para los medios digitales, o sea, ¿qué Mm, significa? ¿Te ha costado en algún momento? Saliste hace poco de Latina siendo conductor, sí, pero después, sí. ya antes de que cierres tu etapa en Latina, ¿ya estabas preparando este proyecto digital o fue todavía después? ¿Cómo fue No, esa no, transición para ti? fue después, porque lo de Latina y otros proyectos en los que andaba embarcado me tenían muy atareado, entonces no podía yo ya ingresar a la aventura de lo digital. Ujú, Pero el hecho de no estar en Latina y el de perder la continuidad y el día a día, sí me motivó a zambullirme en este proyecto con algunos colegas y lo ujú. estamos sacando, ¿no? Yo creo que para un periodista, eh, mira, yo no veo tanta diferencia en lo personal entre los contenidos que se proponen en el digital y aquellos que quienes nos hemos formado como comunicadores podemos hacer o estamos en capacidad de hacer, ¿no? Yo vengo también de la cultura del videoclip. Yo tengo claridad sobre cómo es que un producto audiovisual te engancha con tomas de 3 segundos o de 4 segundos. O sea, ese es el ABC de la comunicación audiovisual. Lo que pasa es que ahora en el digital acaso es más vertiginoso y es más rápido, pero el periodismo y el comunicador en general debe ser como un ente líquido que se acomode a los envases en los que estás. Entonces, tú puedes hacer radio, yo he hecho brevemente prensa escrita, he colaborado en radio, he hecho periodismo digital en España, en el periódico de Cataluña, en la BBC en Londres, he hecho televisión casi 20 años. Entonces, el salto hacia el digital en realidad me es muy familiar, es simplemente un formato más en el cual puedes aplicar las herramientas que conoces, simplemente afinándolas un poco a esa plataforma distinta. Ujú, claro, y bueno, ya que estás hablando bastante de estas nuevas tendencias, en realidad de lo que es el presente, el día de hoy, yo quería preguntarte, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, de que los podcasts, los contenidos digitales, ahora la manera como se sostienen en realidad? Porque claro, hacer un medio, hacer un podcast también te tienes que sostener. ¿Tú qué consideras al Sí, respecto de que necesitan algunos patrocinadores, donaciones? claro, O sea, claro, para la viabilidad de un proyecto en realidad se necesita, sobre todo proyectos de mucha más producción, se necesita un sí, sostén. ¿Tú qué opinas de eso? Porque, por ejemplo, ahora vas a también sumergirte en esta época de un proyecto digital como podcast. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas al respecto? Porque a veces, claro, los contenidos pueden ser súper buenos, pero también tiene que ir acompañado quizás de un sí, sostén económico, ¿no? ¿Tú cómo siempre, manejas eso? Porque es lo mismo con la televisión, los medios tradicionales, que sí. claro, tienen patrocinadores, auspiciadores, y ahorita la etapa no está tan buena como antes, ¿no? No, no. A ver, un proyecto periodístico tiene que ser sostenible económicamente. Hacer periodismo es caro.
pero es más barato hacerlo en digital y en los medios nuevos que están apareciendo que hacerlo en la televisión de toda la vida, porque la televisión en sí misma es un medio caro de producir. Necesitas un equipo muy grande de gente y además de aparatos costosos, un switcher propiamente dicho, una serie de instrumentos de transmisión que son muy caros. Hasta hace un tiempo ya vendrá el apagón digital en diciembre, pero las antenas, bien, son unos armatostes carísimos, los cableados, el equipo, como te dije, de gente, profesionales especializados en cada campo. Es decir, sacar un noticiero en televisión es sumamente caro, sumamente caro. Y los auspicios, patrocinadores y anunciantes en televisión han ido disminuyendo. La torta publicitaria antes tenía la gran mayoría de anunciantes en el medio audiovisual, que era básicamente televisión, algo menos en radio y menos en prensa escrita. Apareció la posibilidad de anunciar en digital y ese segmento de la torta ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y me parece que el año pasado la publicidad invertida en proyectos digitales es mayor que en la televisión, lo que es increíble porque además los proyectos digitales tienen mucho menos costos, son mucho Ujú, más baratos de implementar, mucho más baratos de implementar. Por tanto, eh, yo, por ejemplo, estoy armando uno, ¿no? Claro, cuando yo era pues un chivolo, solamente un gran broadcaster, un general Holgado Barker, un Baruch Hitcher, ¿no? Un Schutz o un Crucillat podrían pues tener una inversión tal como para armar un canal. Ahora, alguien talentoso y con mucho ímpetu, como un Carlos Orozco, o la gente que pone Punche No Somos TV, o el mismo Marcos Cifuentes, han logrado claro, armar sus proyectos, ¿no? Entonces, a diferencia de hace 5 años, ahora sí es rentable. Hace 5 años era un acto de fe, un salto al vacío, ¿no? Era un riesgo, era el invertir mucho de ti para ver si algo recibías, pero ahora hay marcas que te claro. buscan y que quieren anunciar en proyectos digitales. Entonces, todo esto para darte un contexto y decirte que sí, que por supuesto un proyecto digital como en televisión y cualquier medio impreso, radial, requiere de patrocinadores, de auspiciadores, anunciantes, en el caso del digital de Patreons, de comunidad. Claro, Si haces una entrevista en la que alguien paga para participar de ella, puedes hacerlo, pero simplemente transparéntalo, ¿no? Este espacio puede ser pagado, punto. Pon el cartel, que la gente sepa, ya está. Eso no está mal, ¿no? Entonces yo creo que la transparencia en ese sentido es importante, pero el dinero también lo es para que el por supuesto. emprendimiento, ¿no? Continúe. Por supuesto, Martín. Y veo mucho, la verdad que veo muchos de tus comentarios, estoy escuchando, y la verdad que creo que te interesa bastante esta nueva etapa para ti. Ahora, dando un retroceso en el tiempo, y a mí me interesa mucho las motivaciones, las intenciones de las personas. Martín, ¿por qué periodismo, no? ¿Por qué entre tantas carreras, Mm, periodismo, no? A una corta curioso. edad, por qué esta profesión que tanto nos demanda? Evidentemente tú tienes Sí. más experiencia que yo, Mm. pero tanto demanda, pero que también tanto retribuye, ¿no? Ah, curioso, ¿no? Eh, a ver, yo empecé estudiando administración. Estuve 2 años y medio estudiando administración de empresas, pero evidentemente no era lo mío. Lo hice yo motivado por continuar la empresa familiar y a veces uno siente una obligación personal más allá de la vocacional, ¿no? Entonces, esta obligación personal me hizo lanzarme a la administración, pero no era algo que me gustara, a pesar de que estudié media carrera y lo dejé por el periodismo. A pesar de que yo quería estudiar literatura realmente. Lo mío siempre fue leer y escribir, eso siempre me apasionó. Pero también es cierto que muchos de los grandes escritores que yo admiraba habían sido periodistas. Y para escribir eso demostraba que no necesitaba necesariamente, no necesitaba obligatoriamente la literatura como carrera. La literatura puede ser una enorme pasión, pero el periodismo me permitía dos cosas. La primera, creía yo en aquel momento, no es una profesión muy bien remunerada, sin duda, nadie se mete a periodismo para hacerse millonario, pero me parecía una profesión más segura que la literatura. Entonces hubo sí un factor económico que yo sopesé. Y el otro fue que el periodismo te permite una vida muy intensa, viajar, conocer gente, experimentar una serie de circunstancias, ser testigo de momentos clave. Y todo eso es material para la buena literatura. Entonces,
Yo sentía que ganaba más queriendo ser literato, estudiando periodismo, que literatura en sí misma. Por supuesto, por supuesto. Y eso habla bastante bien de cómo también nosotros primero queremos, y quizás primero estamos motivados a hacer algo, pero luego en el camino nos pone en algo que realmente es lo nuestro, ¿no? Mm, Entonces, sí. tú, por ejemplo, en esas primeras clases de periodismo, ¿qué es lo que sentiste? ¿Cómo conectaste con la carrera? Quizás qué género te atrajo más, qué es lo que ya tú ya Mm, dentro de la academia, tú ya estabas pensando, ok, sí. yo quiero hacer esto, o quería hacer un poco de todo, porque al fin y al cabo has terminado haciendo podcast, conducción, has escrito también Sí. libros, ¿no? ¿Qué es lo que Bueno, quizás por ahí te motiva más? la televisión se presentó en el camino. Yo, como muchos periodistas de mi generación, queríamos Ujú, escribir primero. Eh, pero yo me he sentido siempre muy cómodo en las redacciones, ya sea en un periódico, o ya sea en ujú, el digital, o ya sea en televisión. Lo que más me apasionó a mí del periodismo en un principio fue el periodismo literario, y tenía mucho que ver con lo que a mí me apasionaba hacer en el fondo, ¿no? Que ujú. es el escribir con las herramientas de la literatura, pero sobre hechos reales y siendo puntilloso y preciso. Yo tuve, y no sé si te suena la revista, pero yo tuve la enorme fortuna de colaborar varias veces para Etiqueta Negra, que era una gran revista de periodismo Sí, literario que dirigía el maestro Julio Villanueva Chan, que es un gran amigo mío, y aprendí mucho, ¿no? Y yo creo que después de la literatura en el periodismo, me gustaba mucho el periodismo internacional. Yo creo sí, que la comprensión del mundo es fundamental. Y yo he tenido la fortuna como periodista y ya luego por cuenta propia de viajar a cerca de 50 países. Y eso a mí siempre me ha nutrido muchísimo porque estar en constante contraste de otras realidades eh, te permite apreciar cosas distintas de tu propio país. Esto es como el astronauta, ¿no? El astronauta tiene que alejarse lo suficiente de la Tierra para ver que esta es redonda, porque mientras estamos ujú, aquí parados todo es plano, ¿cierto? Entonces, cuando te alejas lo suficiente de Perú es lo mismo. Empiezas a ver la curvatura, digamos. Empiezas a ver aquello que no puedes ver mientras vives en Perú. Y la distancia y el contraste y el choque con otras culturas te permite apreciar o criticar acaso con mayor fundamento este país en el que vivimos. claro. Y Martín, ¿y qué cobertura internacional en los medios que has estado te ha dejado Ujú. marcado? O sea, una realidad, ya sea por una comisión o quizás incluso por tus Mm, propios viajes, pero que te ha dejado ya, marcado, que ha dicho, o sea, llega acá y realmente estoy chocando con esta realidad, ¿no? sí. Ah, qué interesante pregunta. Por suerte he tenido varias de ese tipo, ¿no? A ver, yo he viajado a Cuba cuando murió Fidel Castro para notar el cambio en la isla. También viajé a Cuba cuando renunció Castro a la presidencia. Yo tengo el Granma, el periódico oficial cubano, con la renuncia de Ujú, Castro escrita en él. Es un documento histórico. Y apreciar la isla desde esa perspectiva como periodista encaletado, porque no podía después llegar como periodista abiertamente, me pareció ujú, muy interesante. Estuve en la elección del Papa Francisco. Yo estuve en la Plaza de San Pedro cuando salió Humo Blanco ahí. Tuve una cobertura que me gustó por la intensidad de la fe de los peregrinos que ujú, llegaron de todo el mundo. Eso me pareció extraordinario. Estuve en el fallo de La Haya sobre los límites claro. marítimos entre Perú y Chile, estuve allá también. He estado en elecciones presidenciales en toda la región, he estado en Venezuela cubriendo el cierre de RCTV, la elección del 2013 entre Maduro y Capriles. He viajado muchas veces a Venezuela y he visto la degradación en primera persona de ese país, lamentablemente. Eh, Cubrí la crisis de los migrantes en el Mediterráneo, pero esta la hice yo ya viajé como turista a una isla griega. Estuve en Turquía y luego pasé a Grecia por ferry y me gané con el testimonio de una familia siria que salía Claro. de su país bombardeado. Ellos eran de Alepo. Me los encontré en el ferry y el contraste entre yo, que tenía una mochila llena de ropas de baño y bloqueadores y souvenirs, con ellos que cargaban su vida entera en unas maletitas porque es lo único que habían podido salvar. Eso a mí me pareció impresionante. Escribí un artículo para El Comercio sobre esa experiencia. Este, digamos, te podría enumerar varias, ¿no? Yo siento que lo bueno de esta profesión es que te permite eso,